Cada vez que me acerco a tu trono para adorar, Señor. Gloria a Dios, mis amados hermanos y amigos, que Dios los bendiga. Permítanme saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, este día nuevamente para compartir el mensaje de la palabra del Señor. Para esto les invito a abrir la Escritura en el libro del Evangelio de San Juan, capítulo número 6, versículo 15 al 21. Vamos a leer la palabra de nuestro Señor. Dice así: Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Qué tremendos pasajes acabamos de leer, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Vamos a empezar en el verso número 15 para entrar de lleno a nuestra enseñanza. Dice que entendiendo Jesús, o dándose cuenta nuestro Señor, que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, decide retirarse al monte, dice la palabra del Señor. Para poder entender este pasaje, tenemos que retroceder unos cuantos textos antes para darnos cuenta de un hecho por demás extraordinario que había realizado nuestro Señor. Y es que dice la Escritura que Jesús había alimentado a 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Y no solamente los había alimentado, sino que dice que la comida sobró. Fue un hecho tremendo, un milagro extraordinario. Y la gente fue testigo presencial de este hecho milagroso. Y por esa razón y por muchas otras cosas que Jesús había realizado durante su ministerio, le quisieron hacer rey. Gloria al Señor. Pero como usted se da cuenta, Jesús rechaza ese llamado terrenal a ese cargo de tan alto honor, porque humanamente lo que el mundo le estaba ofreciendo era una distinción del más alto honor que una persona puede recibir. Esto es como ofrecerle la presidencia de un país. Gloria al Señor Jesús. Pero Jesús rechaza de plano este llamado terrenal. Y aquí caben algunas preguntas. ¿Por qué razón el Señor rechaza este llamado o este cargo? Era un cargo político extraordinario que Jesús rechaza de plano. La primera razón que nosotros podemos entender por lo que el Señor rechaza este llamado terrenal o este cargo político tiene que ver con su llamado. El llamado que el Señor tenía era un llamado específico a una labor o a realizar una labor completamente diferente al que el mundo le estaba ofreciendo, completamente opuesta, porque el Señor tenía la misión de llevar el evangelio del Señor. Dios lo había ungido, dice, para poder llevar la palabra de salvación a las almas. Gloria al Señor. La segunda razón que vemos por lo que el Señor rechaza este llamado es porque Él entiende que esto iba a desenfocarlo de su verdadero propósito que Dios le había dicho que haga. Lo iba a mantener entretenido en cosas terrenales que el Señor no le había mandado hacer. La tercera razón tiene que ver con el enemigo de Dios. Estoy seguro que el Señor entiende que este llamado terrenal que el mundo le estaba haciendo no era de parte de Dios. Y si no era de parte de Dios, entonces era de parte del enemigo.
Y Jesús por esas razones rechaza de plano, gloria al Señor, este llamamiento político y dice no y decide irse más bien al monte. Dicho sea de paso, el monte representa la presencia del Señor, donde Jesús está, donde Jesús va a seguir buscando más bien de esa presencia. Gloria al Señor. Así también, mis amados hermanos, gloria al Señor, querida iglesia, el enemigo vendrá con ofrecimientos terrenales, con cargos políticos, a tratar de sacarte y de desenfocarte de tu verdadero propósito y llamado que Dios ha hecho para ti. Gloria al Señor. Distraerte tu atención, bendito Dios, como quiso hacer con nuestro Señor. Tienes que darte cuenta que no es un llamado de Dios el ejercer un cargo político, no es un llamado de Dios, sino que detrás más bien de todo esto está el enemigo, gloria al Señor. Así lo entendió el Señor Jesucristo y por esa razón decide no aceptarlo. Gloria al Señor. Dios no nos mandó a ninguno de nosotros, los cristianos, a ejercer cargos políticos. El enemigo vendrá con un discurso muy elaborado y preparado a nuestras mentes, a nuestros corazones y nos dirá, mira, desde tu labor como pastor o desde tu labor como hijo de Dios, no vas a poder hacer mucho por la sociedad. Te ofrezco un cargo político donde desde allí vas a poder hacer muchas cosas más. Ese es el engaño del enemigo. Satanás elabora muy bien su discurso para engañarnos y nos dice, tú vas a tener más poder desde un cargo político. Desde ahí vas a poder desarrollar mejor la labor que quieres hacer. Vas a poder darle un giro, un cambio a esta sociedad mucho mejor desde tu posición de hijo de Dios, desde tu llamado, desde tu labor de pastor. Gloria al Señor. Y muchos creyentes y muchos hijos de Dios creen este mensaje del enemigo. Pero como usted se da cuenta, Jesús no acepta este mensaje. Jesucristo rechaza de plano este mensaje, porque Él está enfocado en lo que Dios le había mandado hacer. Y está con sus ideas claras, está enfocado y determinado a realizar la labor que Dios le mandó a hacer. Así también tú tienes que estar claro en tu llamado. Gloria al Señor. Dios no te mandó a ejercer un cargo político. No te dejes engañar. Porque todos aquellos que recibieron un cargo político a nivel del mundo no han podido hacer mucho, prácticamente nada. No hay ningún cambio que un cristiano desde la política haya podido realizar. Lo único que han conseguido más bien es manchar su testimonio, es salir magullados, heridos, lastimados. Gloria al Señor, perdiendo la credibilidad que un día tuvieron. Gloria al Señor. Y a eso es a lo que el enemigo te quiere llevar a ti. Engañarte para que pierdas tu verdadera visión y misión que Dios te mandó a hacer para destruir tu llamado en el Señor. Gloria a Jesús. No le creamos al enemigo y actuemos como Jesús actuó. Dice la Biblia que Él más bien fue al monte a seguir buscando la presencia de Dios. El monte representa la presencia de Dios donde Él está, porque se da cuenta que desde allí sí va a poder hacer más cosas que desde un cargo político al que Él ha rechazado. Sabe que en la presencia de Dios ocurrirán los verdaderos milagros. Se podrá realizar cambios increíbles, gloria al Señor. En la presencia de Dios, en ese monte, es donde nosotros tenemos que estar. Desde allí podremos hacer muchas cosas más de lo que el mundo nos ofrece. Gloria al Señor. Ahí ocurren los verdaderos milagros de Dios. Bendito el nombre del Señor. Querido siervo de Dios, querida iglesia del Señor, tenemos que nosotros entender nuestro verdadero llamado y propósito en esta tierra. Gloria a Dios. Muy bien, entonces nos damos cuenta que Jesús tenía muy claras las cosas a las que Él había venido a hacer a esta tierra. Tenía muy claras las ideas. Pero en contraste de ello, vemos más bien a los discípulos que están completamente alejados, gloria al Señor, desenfocados. Porque dice la Escritura que cuando Jesús decide irse al monte, gloria a Dios, los discípulos no están con Él. Dice la Biblia que Él vuelve al monte solo. Está escrito allí.
verso número 15. Termina diciendo el pasaje, y él vuelve al monte solo. No están los discípulos. ¿Qué había pasado con los discípulos? Mientras Jesús tomó la decisión de ascender al monte, de subir, los discípulos no estaban con él en ese mismo camino. Habían visto, como usted se da cuenta, la gloria de Dios previamente. Habían visualizado y habían sido testigos presenciales de ese gran milagro que había ocurrido. Deberían estar junto con Jesús, dando glorias al Señor en el monte, buscando la presencia de Dios. Pero la Biblia dice que Jesús está solo, los discípulos no están allí. ¿Qué nos habla esto a nosotros hoy? Nos habla de un estancamiento espiritual. Nos habla de un conformismo espiritual. Los discípulos se quedaron conformados de solamente observar ese milagro. Como pasa muchas veces ahora con los cristianos, que sirven a Dios, gloria al Señor, y se conforman con hacer algunas cosas o haber visto solo algunas cosas de parte del Señor. Y creen que eso es suficiente y le sirven a Dios un tiempo, gloria al Señor, y no siguen firmes el camino del Señor y no siguen firmes a donde va el Señor. Nosotros tenemos que estar de gloria en gloria, caminando donde Jesús camina, yendo donde Jesús está, gloria al Señor. Si Jesús sube al monte, pues ahí debemos estar, gloria al Señor, buscando la presencia de Dios. Pero los discípulos se conforman solo con haber visto este acto milagroso, gloria al Señor, y ya no siguen al Maestro. Repito, nos habla de un estancamiento, nos habla de un conformismo, donde muchos cristianos solamente sirven a Dios por un tiempo, pero luego se desenfocan de las cosas de Dios y ya no siguen al Señor donde Él está. Bendito el Señor. Y como consecuencia de eso, la Biblia dice que ellos esperan la noche, porque dice al anochecer descendieron. Y aquí usted se puede dar cuenta, gloria al Señor Jesús, que mientras Jesús subía, ellos descendían. Gloria al Señor. Es interesante estas dos palabras que dice aquí, anochecer y descender. Y descendieron, dice la palabra. Cuando uno decide no seguir a nuestro Señor en dirección de Él, en la dirección correcta por donde Él va, entonces nos agarra esa noche, esa oscuridad, que tiene que ver con unas ideas no claras, que tiene que ver con una mente que no está lúcida, con una mente que está desenfocada y distorsionada en Dios y que puede cometer locuras en cualquier momento, como lo hicieron ellos, porque cuando llegaron al anochecer es que decidieron descender. Cuando una mente no está clara, está oscura, cuando una mente no está lúcida, entonces se toman decisiones terribles que nos llevan a un descenso espiritual. Gloria al Señor. ¿Cómo está tu mente y tu corazón en Dios? ¿Estás caminando en dirección de Jesús? ¿Estás caminando y yendo y caminando de gloria en gloria? ¿O te has detenido? ¿O te has estancado o te has conformado y ahora quizás estás en un franco descenso? Es muy peligroso el estancamiento espiritual. Repito, ellos vieron la gloria de Dios, ese milagro poderoso, pero se conformaron con ver eso y ya no siguieron más. Es lo que pasa con muchos cristianos hoy en día, que están viviendo de sus recuerdos, viviendo de lo que antes hicieron o de lo que antes Dios les usó. Mucha gente dice, a mí Dios me usó poderosamente. Y cada vez que traen un mensaje de la palabra o comparten sus testimonios, dice, yo vi la gloria de Dios, yo hice esto para Dios, yo tuve experiencias con Dios. Gloria al Señor, todo en tiempo pasado. Pero ninguna experiencia actual. Ya no están sirviendo a Dios en este momento. Están viviendo de sus recuerdos y piensan que eso es suficiente para servir a Dios. Dios te usó, querido siervo de Dios, querido hermano y hermana. Dios hizo en ti muchas cosas milagrosas. Dios hizo contigo muchas cosas preciosas. Pues esas cosas quedaron en el pasado. Hoy es el tiempo presente. Tú tienes que seguir buscando la presencia de Dios para que sean tus experiencias actuales
para que tú puedas decir que Dios te sigue usando ahora y que no fue ayer solamente, sino ahora. Gloria al Señor. Que el poder de Dios está en tu vida. Gloria al Señor Jesús. Jesucristo fue a seguir buscando el poder de Dios en el monte. Alabado el Señor, que es la presencia de Dios. Hay muchos cristianos que han dejado la presencia de Dios. La iglesia ha dejado la presencia de Dios y está viviendo de sus recuerdos, conformados y estancados en un franco descenso, como dice la palabra de Dios que le ocurrió a los discípulos. Porque está escrito en el verso número 16, al anochecer descendieron los discípulos al mar. Y es interesante esta palabra mar, porque la Biblia dice que las aguas del mar representan el mundo. Hay mucha gente que está en Dios, pero a la misma vez andando en el mundo, con un pie en el Señor y con otro pie en el mundo, navegando sobre las aguas del pecado de este mundo. Así no se puede servir al Señor, amado hermano, amada hermana. La palabra del Señor nos dice también en el verso número 17, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Dice la Biblia que tomaron la decisión de descender, y no solamente eso, sino de entrar en una barca y comenzar a navegar sobre esas aguas. Gloria al Señor. Esa barca espiritualmente representa nuestra vida. Y en esa barca donde ellos estaban, no estaba Jesucristo con ellos. Nos habla de una vida vacía, de una vida que camina sin Jesús. Como decimos los pastores, gloria al Señor, caminando como cristianos, pero sin Cristo. Diciendo que somos cristianos, pero sin Jesús a nuestro lado. Los discípulos entran en esta barca, pero la presencia de Jesús no está acompañándoles, ya no está allí, gloria al Señor. Y la pregunta es, ¿cómo está la barca de nuestras vidas? ¿Navegando junto con Jesús o hemos desplazado a Jesús y lo hemos sacado de nuestras vidas? Estos discípulos dejaron la presencia de Dios y la gloria de Dios y decidieron descender y sacaron a Jesús de la barca. Gloria al Señor. Ya Jesús no estaba en esa barca. Tremendo lo que dice la palabra del Señor aquí. Tengamos cuidado, mis amados hermanos, porque a veces parece que estamos avanzando sin Jesús, porque ellos dicen que comenzaron a navegar sobre ese mar. Aparentemente estamos avanzando sin Jesús, alabado el Señor, pero eso es un engaño de Satanás para devorarnos, para matarnos, porque la Escritura dice que el mar se levantaba con un gran viento que soplaba, un viento huracanado, terrible, que les estaba esperando para eliminarlos, para devorarlos, para matarlos, porque la Escritura dice bien claro que el diablo está como león rugiente, buscando a quien devorar, a quien matar. Pero escuche, hermano y hermana, aunque el enemigo está buscando a todo creyente para matarlo, ¿a quién cree que logrará matar? Si no es aquellos quienes, diciéndose cristianos, caminan sin Jesús, que ya no oran, que ya no buscan la presencia del Señor como nuestro Señor, que no se duerme en sus laureles después de haber hecho ese milagro, sino que sigue buscando en el monte la presencia de Dios. Pero los cristianos hemos abandonado la presencia de Dios. La iglesia ha abandonado la presencia de Dios. Gloria al Señor. Y dice la palabra de nuestro Señor que más allá les esperaba un viento huracanado, terrible, que estaba a punto de eliminarlos, de matarlos, porque ese es el objetivo del enemigo, eliminarte y sacarte del propósito de Dios, llevarte a una vida tibia y carnal. Gloria al Señor. Para que tú dejes de caminar en dirección de Cristo y tomar otra dirección. Muchas veces, en apariencia, estamos avanzando y no está Jesús. Gloria al Señor. El verso número 19 dice lo siguiente: cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar. Gloria al Señor, y se acercaba a la barca y tuvieron miedo.
Gloria al Señor. Note usted que la Biblia dice que ellos habían remado ya como 25 o 30 estadios. Aparentemente estaban avanzando y no estaba Jesús allí. ¿Cómo es que estaban avanzando? Si lo llevamos a lo espiritual, alabado el Señor, muchas veces nos damos cuenta que hay personas, que hay creyentes, que hay iglesias, gloria al Señor, que aparentemente avanzan sin la presencia del Señor a su lado. No están orando, no están buscando la presencia de Dios, no congregan siempre, gloria al Señor Jesús, no están haciendo el trabajo que Dios les mandó a hacer, pero están como prosperando, como creciendo, como que están avanzando. ¿Qué significa esto? No hay otra cosa más que decir que es el engaño del enemigo para mantenerte frío, para hacerte creer que así también se puede llegar y se puede avanzar. Ahí podemos darnos cuenta, como cristianos que no están haciendo la voluntad de Dios, están creciendo en sus empresas, está su casa cada día mejor, comienzan a construir muchas cosas, gloria al Señor, y nos preguntamos por qué ocurre eso. Iglesias que en apariencia están creciendo numéricamente, están llenándose, gloria al Señor, parece que hubiera un avivamiento, pero no están buscando la presencia de Dios. El pastor, gloria al Señor, no busca la presencia de Dios. Los creyentes están carnales. Pero entonces, ¿por qué crecen? Usted me puede decir, pastor, ¿por qué entonces esas iglesias aparentemente están creciendo si no están haciendo la voluntad de Dios? Déjeme decirle algo que no es lo que yo quiera decir, sino que lo vemos en todas partes. Hay iglesias que están usando métodos humanos. Están usando, como dicen algunos de ellos, estrategias humanas, pastor. Estamos usando estrategias para atraer a la gente. ¿Y saben cuáles son esas estrategias? Es meter al mundo a la iglesia. Es meter cosas mundanales a la congregación. Pasatiempos, diversiones, gloria al Señor. Festividades que no están en la palabra de Dios, que jamás celebraron los discípulos ni ninguno de los siervos de Dios. Cosas terrenales para mantener entretenida a la gente. Por supuesto que a la carne le gustan estas cosas. Y cuando la gente ve que en una iglesia hay esto, pues entonces la gente va, gloria al Señor, y se mete en la iglesia. Pero todo es carnalidad, todo es frialdad, gloria al Señor. Esto aparentemente trae un crecimiento numérico de personas a la iglesia. Pero déjeme decirle que esa iglesia crece débil, sin la verdadera palabra de Dios, sin el verdadero poder de Dios, porque han desplazado el poder santo de Dios, la presencia de Dios, ese monte espiritual, lo han desechado por traer nuevos poderes terrenales para mantener entretenida a la iglesia. Gloria al Señor. Tenga cuidado, hermano, si usted no busca la presencia de Dios y ha dejado entrar a su iglesia cosas terrenales y usted aparentemente está creciendo, esa iglesia es una iglesia completamente débil, carnal y fría. Cuando vengan los verdaderos problemas y las tentaciones y las luchas, esa iglesia no tendrá respaldo espiritual, no habrá poder en sus vidas, no habrá palabra de Dios que los pueda ayudar y defender. Gloria al Señor. Muchos de ellos caerán. Por eso que ese tipo de iglesias muchas veces es mal vista, porque comienzan a ocurrir hechos carnales terribles, gloria al Señor, porque no hay fundamento bíblico, no hay poder de Dios, no está el Señor en ese lugar, no está en esa barca el Señor. Aparentemente habían avanzado, quizás los discípulos pudieran haber dicho, mira, sin Jesús estamos avanzando, ya hemos avanzado 25 o 30 estadios y no está Jesús, qué bueno, sin Jesús también se puede avanzar, no necesitamos a Jesús, no necesitamos orar, no necesitamos congregarnos mucho, no necesitamos hacer tanto la voluntad de Dios como dicen algunos. Es la mentira del enemigo. Ese crecimiento es la mentira del enemigo para hacerte creer que todo está bien en ti, pero es simplemente el engaño de Satanás. Gloria al Señor. Pero también dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo, en este mismo pasaje 19, decide en su misericordia ir
a verlos, a visitarlos. Aquí puedo ver solo la misericordia de Dios, como hace Dios con todos nosotros, visitándonos, gloria al Señor, para que tú y yo no caigamos en el pecado, para que salgamos de las cosas malas que estamos haciendo. Alabado el Señor Jesús. Como hoy Dios te visita a través de este mensaje, haciéndote ver que lo que estás haciendo no está bien, que estás caminando sin Jesús, que estás siendo engañado por el enemigo. Alabado el Señor. Ojalá tú te des cuenta, porque los discípulos no se dieron cuenta cuando Jesús los visita. Dice la palabra del Señor que cuando vieron que Jesús estaba allí, tuvieron miedo de él. Significa que no lo pudieron reconocer. Es que habían perdido la sensibilidad espiritual. Cuando un cristiano decide vivir carnalmente, no puede reconocer la presencia de Dios en su vida. No puede reconocer que Dios lo está visitando, que Dios lo está hablando. Ojalá tú en este día te puedas dar cuenta de que Dios te está a ti también hablando. Gloria al Señor, que te está visitando, porque no quiere que tú caigas en las cosas malas. Quiere ayudarte. Acepta la palabra del Señor tal y cual está escrita. Bendito sea Cristo Jesús. Pero esto que pasó con los discípulos que no se dieron cuenta que Jesús había venido a verlos, a visitarlos, me hace recordar a esa gran historia que cuenta el Antiguo Testamento, donde el rey David, después de pecar con Betsabé, es visitado por el profeta Natán para hablarle de parte de Dios. Gloria al Señor. Pero David no se puede dar cuenta que Dios le está hablando a través del profeta. El profeta le cuenta una historia y le dice: un hombre forastero ha llegado a la casa de un hombre rico que tenía muchas ovejas. Pero el hombre rico que tenía muchas ovejas ha decidido ir a la casa de un pobre hombre con una sola oveja y quitársela para darle de comer al forastero. David, dime, ¿qué podemos hacer con este hombre? Y David, enfurecido, sin darse cuenta que la palabra y el mensaje era para él, dice: este hombre debe de morir y debe de pagar 4 veces lo que ha hecho. Alabado el Señor. Sin darse cuenta que al condenar a este supuesto pecador, estaba condenándose a él mismo. Y el profeta le dice: David, ese hombre eres tú. Alabado Jesús. Cuando uno camina sin la presencia de Dios, pierde sensibilidad a la palabra. Yo espero que tú seas sensible este día a la palabra de Dios que el Señor te habla, para que puedas corregirte, porque Dios quiere ayudarte a través de la palabra. Él no quiere lastimarte, Él no quiere hacerte daño a través de su palabra. Él quiere ayudarte y sacarte de ese letargo, de esa parálisis, de ese estancamiento espiritual. Gloria al Señor. Tú no necesitas ningún método humano para ayudar a Dios, porque Él no necesita ayuda de nosotros. La palabra y su poder es suficiente, gloria al Señor, para poder ayudarnos. No necesitamos incorporar ni sustituir su palabra con métodos humanos. Alabado el Señor. Ojalá Dios quiera que tú puedas escuchar la palabra de Dios y ser sensible al mensaje del Señor en este día. Y la palabra de Dios dice que cuando ellos vieron a Jesús, gloria al Señor, no se dieron cuenta, lo cual nos habla de esa pérdida de sensibilidad espiritual. Y solamente cuando Jesús le dijo: no teman, yo soy, es que recién pudieron reconocer la voz de su Señor. Recién pudieron reconocer que era el Señor. Dios quiera que a través de esta palabra que Dios te habla puedas reconocer la voz del Señor. Bendito sea Jesús. Y cuando lo reconocieron, dice la Biblia, que le recibieron con gozo en su barca. Gloria al Señor. Y es que cuando Jesús entra en la barca de nuestras vidas, cuando Jesús entra en una iglesia, cuando dejamos que el Señor y su presencia entre en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras iglesias, entonces habrá gozo, paz, tranquilidad en nuestra vida. El Señor tomará y direccionará nuestras vidas, gloria al Señor, nuestras economías, nuestras iglesias y todo lo que nosotros tengamos como metas y propósitos. Él los va a direccionar, porque dice la Escritura que cuando Jesús entró en esa barca, entonces llegaron enseguida al lugar a donde iban. Bendito el Señor. Cuando el Señor toma el control de la barca de nuestras vidas, entonces podemos llegar a nuestras metas, realizar todo aquello que tenemos en nuestro corazón. El Señor nos ayudará a que lleguen a buen puerto. Alabado el Señor.
Deja que el Señor tome control total de tu barca. Alabado el Señor, que Él sea el que te guíe, el que te direccione, el que solamente su palabra, su poder y su presencia sean suficientes para ayudarte, para que llegues a la meta donde quieres llegar. Alabado sea el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga mucho. Espero que esta palabra te ayude para mejorar cada día. Gloria al Señor. Vamos a orar para despedirnos. Padre Santo, te damos gracias. Que esta palabra sea una palabra buena, que haya capturado la atención de tus hijos y que pueda esta palabra, Señor, cambiar los pensamientos y la dirección, Señor, por donde muchos están caminando. Ayúdanos a todos nosotros a que esta palabra y tu santo poder de tu Espíritu sean suficientes para ayudarnos, que no nos involucremos en cosas carnales. Y yo te pido de manera muy especial por todos los que nos están escuchando y viendo a través de este video. Te ruego, Señor, que los ayudes. Y si alguno está metido en cosas que tú no lo mandaste a hacer, y si alguno ha decidido tomar cosas de este mundo, y si alguno está desenfocado de ti, Padre, en este día, Señor, perdona a tus hijos y ayúdanos a tomar, gloria al Señor, solamente tu palabra para ser ayudados, sin que tengamos necesidad de recurrir o sustituir tu santa y poderosa palabra con cosas terrenales. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, gloria sea el nombre del Señor. Si este mensaje te ha ayudado, ha sido una bendición para tu vida, te pedimos que lo compartas, gloria al Señor, con los hermanos, con los amigos, para que también ellos sean bendecidos a través de la palabra de nuestro Señor. Y te invitamos a escribirnos, te invitamos a ver también nuestro link que va a estar en nuestra descripción de nuestros videos. Puedes verlo allí para que de alguna manera puedas seguirnos, gloria al Señor, y poder también llamarnos, escribirnos para cualquier necesidad, sea para oración o de repente algún mensaje que quieras escuchar de la palabra de nuestro Señor. Estaremos siempre al servicio de todos ustedes. Que Dios les bendiga mucho. Amén.